Hola, soy Nurcace García y hoy les quiero venir a hablar de la figura de Jesús, porque lógicamente, como por las religiones y muchas otras cosas, se ha terminado renunciando a todo lo que nos han vendido hasta ahora históricamente y a la religión misma, aunque bueno, está en toda la cultura inmersa, incluso las personas que no han sido educadas en la religión, la cultura en la que viven está inmersa en esa religión, aunque no lo sepan, y todos estamos pillados ahí. Pero hay una realidad en Jesús que no tiene que ver con esto. Quiero reivindicar la figura de Jesús de Nazaret porque él fue el verdadero maestro y lo voy a intentar exponer. Lo que ha ocurrido con Jesús es lo mismo que ha ocurrido desde los orígenes del hombre cuando hay una batalla entre dos y uno gana. El que gana se queda el castillo del vencido, y tal cual está el castillo, le pone su bandera, le pone su símbolo en la puerta y nada más. Pero el castillo sigue siendo el mismo. Esto pues se ve en todo lo que queráis. Se coge todo del vencido, ¿verdad? El vencedor se queda con sus mujeres, con sus casas, con sus textos, con su cultura, con todo. Esto es lo que se ha hecho siempre, además para terminar con lo previo, con lo anterior. La mejor forma de terminar con algo definitivamente es tomarlo y convertirlo en otra cosa. De tal forma que al convertirlo en otra cosa ya vendes otra cosa y el origen se pierde. Mirad un poquito, yo qué sé, por ejemplo, un ejemplo que suelo comentar, la Catedral de Córdoba, la Mezquita de Córdoba, la mezquita está debajo y la catedral está encima. Es un ejemplo muy claro de lo que quiero decir. Con Jesús se ha hecho exactamente lo mismo. Jesús, que yo ya tengo una imagen bastante clara de él a través del Evangelio de Tomás, era, como digo, un ser único. Desde luego, no un hombre cualquiera de la zona que fue por ahí aprendiendo de otros, viajando y aprendiendo, como nos han querido vender últimamente. Desde luego que no. Jesús era un ser de una conciencia absoluta, que sabía todo el pasado, el presente y el futuro, suyo y de los demás. Y que estuvo contando las realidades a los suyos, a sus hermanos, vecinos y amigos, los llamados discípulos y discípulas, a su esposa, a sus hijos y demás. ¿Cómo lo hizo? Pues como ya mismo dice la Biblia, lo hizo a la forma tradicional de enseñanza. La forma tradicional de enseñanza era la iniciación secreta. Una cosa era las charlas que él daba públicamente, porque tenía, aparte de que era el rey que le tocaba heredar la zona, que nunca fue, porque estaba Roma allí, aparte de ser el rey al que le tocaba heredar, y él quiso ser sacerdote, ¿verdad? Por la orden de Melquisedec. Melquisedec, que ya he explicado en otros sitios, en otros vídeos, que no es nada más que la cultura original de Etiopía, que saben todo el origen del hombre, la manipulación genética que se hizo del hombre, quién es el verdadero Dios, el Dios verdadero, el sol, la luz pura. Y todo esto era lo que contaba Jesús a los suyos. ¿Qué pasa? Pues que él no era simplemente un hombre normal y corriente que sabía, un iniciado que contaba, sino que era un ser con una conciencia, digamos, abierta. Yo digo que él fuese muy distinto, que él fuese superior, no, en el sentido de que nosotros ya somos superiores. Si nosotros mismos somos la luz, entonces ¿qué superior va a haber? Simplemente es un nivel de conciencia total en Jesús, que nosotros no tenemos, ¿no? Que hemos olvidado en este juego, en esta cárcel de Matrix, en esta genética manipulada, en todo lo que queráis. Pero Jesús tenía una conciencia despierta.
una conciencia despierta que para mí ocupó un cuerpo que sí que estaba destinado por los dioses y por los judíos para ser el Mesías esperado por los judíos. Jesús, efectivamente, ya tenían en su familia muchos ángeles y muchas cosas, y mucho contacto antiguo, ¿verdad?, con Yahvé, con Jehová. En su familia, sus abuelos ya andaban con los ángeles, su madre, su padre. Jesús iba a ser el Mesías de los judíos esperado para dar otro rumbo, ¿verdad?, a la historia de la humanidad. Y quizá por eso una conciencia abierta, despierta, superior, decidiera ocupar aquel cuerpo. Porque Jesús, de hecho, su nombre, Jesús, viene del nombre de Horus. Es decir, que a María le dicen qué nombre él tiene que poner a su hijo, ¿verdad? Tendrás un hijo y le llamarás Jesús. ¿Por qué? Pues porque estaba, como te digo, diseñado desde un principio. Y él iba a ser el nuevo Horus. El nuevo Horus fue, en Egipto, aquel que impuso el Estado, el que creó lo que es un Estado, el que creó una organización estatal, una jerarquía, una ley, unas normas. Fue el primero. Entonces querían crear un nuevo orden mundial nuevamente con Jesús. De ahí que tenga que heredar el nombre de Horus, y de ahí que muchos textos de la vida de Jesús que nos han contado son de Horus, porque era una identificación absoluta. Pero le salió la cosa rana. Como ya he comentado en otro sitio, la expresión que le salió rana es algo malo, ¿verdad? Ha salido mal. Es otra manipulación, porque la rana siempre ha sido un símbolo muy positivo para el humano, desde los orígenes. El símbolo de Eket, el símbolo de la inmortalidad, el símbolo de la fertilidad. Símbolos totalmente positivos para el humano, y que por lo tanto pues nos han dado la vuelta también, ¿verdad? Han cogido el castillo y le han puesto su bandera, y te dicen que la rana es lo malo, y que hay que darle un beso a la rana para que se convierta en príncipe, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que son los príncipes y las casas reales. O sea que, como veis, esto siempre se ha hecho, se ha cogido una realidad, se le ha dado la vuelta, se la ha pintado como interesaba, y se nos ha vendido como otra cosa que no era. Y Jesús no era uno de ellos, no estaba a su servicio. Jesús no nos mandó el mensaje de ser una víctima, de déjate arrastrar, de ser obediente, de ser tan bueno que seas tonto. Jesús jamás en su vida mandó estos mensajes a nadie. Muy al contrario, totalmente al contrario, como digo, que explico en mi canal, El Pescador Inteligente, el texto del Evangelio de Tomás, que son las palabras secretas de Jesús. Lo pone directamente en el texto. Este texto es una recopilación de Tomás, Dídimo, Judas, Tomás, seguramente un hermano gemelo de Jesús, porque Dídimo significa gemelo, y Tomás y Judas es el mismo. Entonces, cuando se quiere manipular genéticamente, ¿verdad?, y se va a crear un Mesías que interesa, pues hay una manipulación genética, y no es extraño que pueda haber gemelos, ¿verdad? Hoy día lo sabemos. ¿Qué pasa con esto? Pues que en el Evangelio de Tomás queda muy claro lo que es el verdadero mensaje de Jesús. El verdadero mensaje de Jesús es que Dios está dentro de ti y fuera de ti. Es que eres la luz. Es que tienes que creer en ti por encima de todo y abrir el corazón para que se te abran los ojos. Es todo lo que creemos nosotros, así que no nos sigan vendiendo.
que Jesús era uno de ellos, que era malo, que quería la guerra, porque si Jesús hubiese querido hacer la guerra, la habría hecho. Es que era el líder de su grupo, el líder de los suyos. Si Jesús hubiese querido hacer la guerra, todos estaban deseando que la hiciera y echara a los romanos de allí. Es verdad, si es que constantemente estaban en luchas con ellos. Si Jesús hubiese querido hacer la guerra, la habría hecho. Lo que dice Jesús en el Evangelio de Tomás habla de un enfrentamiento familiar. Dice, yo he venido a traer espada y guerra. Y luego inmediatamente te dice, porque dos habrá en casa y uno estará contra el otro y el otro estará contra el uno. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Está hablando de que quien siga su camino de iniciación, de conocimiento, de libertad, de atrevimiento, está hablando de que el que siga su camino de abrir el corazón y por lo tanto abrir los ojos y la conciencia, que de eso se trata, creará un problema familiar. Va a ser un problema porque nadie le va a entender, porque nadie le va a comprender, porque nadie le va a creer, porque la gente va, incluso su familia, que es de lo que habla él, un enfrentamiento familiar, va a echarle a un lado, va a dejarle de lado, van a pensar que está loco. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa hoy día cuando tenemos un despertar de conciencia? Pues que eso no se puede tapar. Él dice en el Evangelio de Tomás, no se puede ocultar ni pasar inadvertido. Aquel que se ha subido arriba de la montaña, aquel que está arriba de la montaña, viendo desde arriba, desde otro panorama más elevado, la realidad, no puede pasar inadvertido. Es que no pasas inadvertido y por lo tanto generas este conflicto familiar. Esta es una de las cosas que quiero dejar claras sobre Jesús. Otro punto es que Él siempre anima a hacer de dos cosas una sola. Ese es uno de los consejos más repetidos en el Evangelio de Tomás, que hagamos de dos cosas una sola. ¿Qué son dos cosas, por lo tanto? Pues dos cosas son el muñeco en el que estoy metida y mi verdadero ser, que es la conciencia de luz. Haz de dos cosas una sola. Constantemente, de un modo o de otro, un ejemplo de otro, te lo dice, te lo está diciendo, te lo está repitiendo. Eres tú el que tienes que tomar las riendas del muñeco en el que estás metido. Domínalo, domina el muñeco en el que estás metido, que es toda una manipulación genética y de cultura y de ideas y de creencias y de miedos y de falta de autoestima y de culpas y de... ¿verdad? Este es el mensaje fundamental de Jesús. Hay otro punto muy interesante que quiero comentarles en el Evangelio de Tomás. Le preguntan los discípulos, ¿dónde moras? ¿Cómo pueden preguntarle sus discípulos? Que son, como insisto, son su familia, sus amigos, sus allegados, en los que él puede confiar para hablar y para decir. ¿Cómo le pueden preguntar dónde moras? ¿Dónde está tu casa? Eso, ¿qué quiere decir? Que a veces Jesús desaparecía delante de sus ojos, que se iba a otro lugar. Y ellos le preguntan, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde vas? ¿Dónde a veces desapareces y te vas? Y él les dice, el que tenga oídos, que escuche. Porque cuando Jesús dice estas cosas, el que tenga oídos, que escuche, este tipo de frases, no lo dice por quedar bien o porque resuena. No, lo dice porque hay un mensaje muy potente en lo que va a decir. Es decir, a ver si me entiendes la respuesta que te voy a dar. Y su respuesta es, dentro de un hombre de luz, siempre hay luz. Y él solo ilumina todo el universo. Ellos le han preguntado, ¿dónde está tu casa? Y él les habla de la luz que ilumina todo el universo. Porque como él es un hombre de luz, su casa está en la luz. ¿Qué ilumina el universo? No el sol, no las estrellas. No os encaja mucho que Jesús diga que su casa está en el sol y en las estrellas.
Jesús sabía muy bien quién era el verdadero Dios. El Dios verdadero, la luz pura, el sol para nosotros es la referencia solar, era lo que creía Akenatón, era lo que se conocía en Etiopía desde los orígenes de la creación humana, de la creación del sapiens sapiens. Era lo que se conocía en la orden de Melquisedec, en la que él entra. Era la iniciación secreta. No es que Jesús, insisto, tuviese que aprender de nada ni de nadie, pero cuando hay una verdad, esa es la verdad y él la sabía. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Ya sabemos que la adoración al sol es tan antigua como el hombre, porque desde los orígenes el hombre sabía lo que había y qué es lo que había ocurrido, ¿no? Pierde su memoria eterna, anterior, pero sabe lo que ha ocurrido, sabe que estos dioses que bajaron, quiénes eran, qué hacían, qué no hacían, cómo funcionaba todo el asunto. Y este conocimiento pues se mantuvo por los sacerdotes y sacerdotisas en el mundo antiguo. Se mantuvo, se llevó de Etiopía a Canaán, la historia de Cadmo nos lo cuenta, se llevó a Heliópolis, la gran capital de la cultura y de la historia de Egipto. Allí fue donde Akenatón, que es Abraham, está demostrado que es Abraham. Allí fue donde Akenatón fue a preguntar y a informarse del conocimiento secreto y profundo. Y de vuelta a Egipto fue cuando rompe con todo. Se va de las ciudades, se va al desierto a adorar al sol, monta su ciudad, el Amarna, y todo lo demás. Y por supuesto acaba muy mal, por supuesto, como todos, asesinado, su hijo Tutankamón también asesinado, Jesús asesinado. Jesús sabía que iba a ser asesinado, Jesús sabía que iba a cargar con la cruz. Todo esto nos lo cuenta ella en el Evangelio de Tomás. Cuando yo me vaya, luego dirán que tienes que cargar con tu cruz como yo. Él lo va adelantando todo, lo que le va a pasar. Algunos dicen, ¿qué pasa? Es que él era uno de ellos, todo estaba en el juego. No, simplemente él vino a hacer lo que quería hacer. Él vino a ocupar ese cuerpo de Mesías para desmontar los planes de los otros. Él vino a informar nuevamente, por supuesto, a los suyos y decirles, id por el mundo y diseminad este conocimiento de tal forma que no haya quien lo pare, diseminadlo por el mundo. Él vino nuevamente a romper los planes de Yahvé y los suyos, del judaísmo, y a dar un nuevo impulso a este conocimiento y a esta iniciación de la realidad humana. Jesús se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿verdad? Él nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. No lo dijo jamás, porque eso hubiese creado ya una separación entre él y los demás. Haz que yo soy el Hijo de Dios, tú eres uno cualquiera. No, decía, yo soy el Hijo del Hombre. Porque el hombre es Dios. No creáis que Jesús estaba al servicio de la oscuridad. No es cierto. Muchas gracias, espero que les haya interesado el vídeo. Gracias, adiós.